ahora les traigo un pastel de zanahoria muy fácil de preparar. Primero le vamos a poner 2 tazas de harina, 2 cucharaditas de bicarbonato, media cucharadita de sal de mar y cucharada y media de canela. Luego lo batimos y lo ponemos aparte. En otro plato hondo vamos a agregar 1 taza y 1/4 de aceite vegetal. Una taza de azúcar y 1 taza de azúcar morena. Y 1 cucharadita de vainilla. Lo batimos bien. Y ahora le agregamos 4 huevos de a 1 por 1 para que se incorporen bien. Ahora le agregamos la harina que ya preparamos en el primer paso. La vamos a ir mezclando de poquito en poquito para que se nos haga más fácil. Y por último le echamos 3 tazas de zanahoria rallada, que vienen siendo como 3 o 4 zanahorias. Y lo revolvemos muy bien. Vamos a usar 2 moldes para hornear. Le ponemos aerosol de mantequilla o si no tiene, le puede untar mantequilla normal para que no se pegue. Vamos a dividir la mezcla en los moldes. Vamos a precalentar el horno a 350 grados y horneamos por 40 minutos. Ahora vamos a preparar la cobertura del pastel. Vamos a necesitar 8 onzas de queso crema y la batimos por 1 minuto más o menos. Le agregamos 1 taza y 1/4 de azúcar en polvo. Se lo agregamos de poquito a poquito. Le ponemos 3/4 de crema de leche o si no tienen pueden usar leche regular.
último le ponemos una cucharadita de vainilla. Y mientras está el pan, vamos a meter la mezcla un rato en el refrigerador. Ya que está frío el pan, lo rellenamos con la mezcla. Ahora le ponemos la parte de arriba. Y si el pan les queda un poquito inflado, le pueden cortar la parte de arriba para que les quede a nivel. Me quedó riquísimo. Ahora a disfrutarlo con un cafecito. Si les gustó la receta, no se les olvide darle like y suscribirse a mi canal.